Bienvenidos a este podcast conocido como El Semillero de Grandes Creadores, un podcast de historias de creadores de código, creadores de productos de software y creadores de empresas. Vamos a conocer sus historias de superación, cómo empezaron, vamos a compartir sus consejos, aprendizajes y entender mejor cómo hacen para lograr sus metas. Vamos a conocer su camino para que tú también puedas animarte a crear y construir tu propio camino. Este podcast está auspiciado por Density Labs. Nos pueden encontrar en las redes sociales como @grandespodcast, en Twitter y en Facebook, o por email como hola@grandescreadores.com. Bien, hoy tenemos un episodio interesante, un episodio especial, porque vamos a entrevistar a Andrea. Andrea trabaja en Density Labs, es front-end developer. Aunque no le gusta mucho el calor, ella es colimota de corazón. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Hola, muy bien, un gusto estar aquí. Y sí, el calor, Qué bueno. pero seguimos pensando en Colimita. Hoy Andrea nos va a presentar un tema, un blog post que escribió, y también vamos a aprovechar a conocerla un poquito más a ella y que nos cuente de sus experiencias, ¿va? Bien, empecemos conociendo un poquito de ti. ¿Quién eres, Andrea? Cuéntanos un poquito de tu experiencia, pues por qué deberíamos escucharte hablar acerca del tema que vamos a hablar. Vamos a hablar de React, vamos a hablar de Infinite Scroll con Intersection Observer. Pues cuéntanos un poquito. Vale, pues yo comencé no hace mucho en este mundo de el desarrollo y la programación, y pues inicié como backend. Entonces me gusta mucho y la lógica y jiji jaja, pero empezaron a salir necesidades de frontend, ¿no? De empezar a crear los features del lado del cliente. Entonces me empecé poco a poco a meter en esa área y pues ya me quedé aquí. Me empecé poco a poco a meter en esa área, me gustó bastante, y bueno, dentro de todo el proceso, toda mi experiencia me ha tocado pues precisamente tener que lidiar con bastantes y variados desafíos de diferentes tipos, ¿no? Tanto para aplicaciones, he desarrollado tanto para aplicaciones web como para aplicaciones desktop, e incluso por ahí pues también móviles. Entonces de repente hay detallitos que uno dice, ya sé, ya pasé por ya tengo más experiencia, y sale un nuevo feature en el que pues estás igual de perdida que estabas antes con alguno que ya has trabajado. Entonces todo este camino es el que me ha forjado a siempre querer como conocer y leer un poco más. Y sobre todo, pues por ejemplo, ya hablando un poco del tema de Infinite Scroll y de las tecnologías que vamos a ver ahorita, pues es como esta fascinación de cómo siempre hay algo más que podemos usar, o algo nuevo que acaba de salir que podemos usar para crear o solucionar nuestros problemas, ¿no? Y resolver esa necesidad para el usuario. Entonces es como esa emoción de no sabía, existe esto y no la sabía y no la conocía, y es bien fácil y es bien bonito implementarlo, ¿no? Entonces sí. Es como esa, ¿cómo se llama? Esa alegría cuando encuentras una solución elegante que funciona tan bonita y dices, qué lindo, ¿no? O sea, sí, si solo todo el código fuera así, ¿no? Si tan solo todo el código fuera así. Sí, esa como fascinación de niño que todavía está descubriendo el mundo, pero pues para programadores con temas y cosas y soluciones de programadores. Entonces sí, son pues es este tema que justo fue eso, justo yo no sabía al respecto, y cuando leí dije, esto está demasiado bonito y demasiado sencillo como para que yo no lo supiera antes, ¿no? ¿Cuánta gente hay allá afuera que Claro. tampoco la conoce? Entonces pues sí, esa fue como mi motivación para escribir ese blog post, y
y pues también en general, ¿no? Para muchas otras, pues muchas otras features o soluciones o implementaciones. Claro. Yo creo que te había contado esta historia, ¿no? De cuando yo empecé a trabajar con los navegadores. Empecé a trabajar con Internet Explorer 5.5 hace muchos ayeres. Y y tenía muchas incompatibilidades. Por ejemplo, la 5.0, la 5.5 y después había otra versión que no me acuerdo cuál era. O sea, pequeñas diferencias de versión y ya el código JavaScript que habías escrito dejaba de funcionar completamente, ¿no? Entonces tu código terminaba como: si es tal versión, esto; si es tal otra versión, esto; si es tal otra versión, esto otro. Sí, Nice. sí, sí. Entonces, cuando, cuando me enteré un poco de la función esta que estás usando, que es nativa del Sí. navegador, ¿verdad? Este, entonces, mi primera reacción fue, acordándome de esta cuestión, ¿no? Que te comentaba, es cuántas herramientas nos está dando ahora el navegador este, para, para facilitarle la vida al usuario, ¿no? Muchas que no Más que el conocíamos, ¿no? usuario, Que a van saliendo. nosotros, los programadores, que no tenemos que ahora estar pensando Sí, en que, ay, es que ahora no es compatible en este sí, pero en este otro no, y tiene que ser compatibles en toda esta serie de navegadores. sí, sí, sí. Es que creo que Sí, beneficia a los sí, dos, ¿no? Porque, o sea, como desarrollador te permite desarrollar, o sea, construir aplicaciones más complejas, más rápido. Y eso al final impacta en una startup que está empezando una aplicación o una empresa que está haciendo una aplicación que puede hacerla más bonita, más estable, más todo, ¿no? Y eso impacta, digamos, directamente sí, al así usuario. es. Bueno, eventualmente al usuario, Ujú. pues. Sí, 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 sí. Y esta funcionalidad ya la has podido implementar en producción. Sí, ya. Ya está ahí arriba. Es, Ujú. esa es la sonrisa de una, digo, para los que nos escuchan y no pueden ver, Andrea trae una sonrisa de ingeniero orgulloso, de decir, Se logró. mi obra está ahí, todos la están usando. Y vaya que sí, pienso que sí, quiero creer que sí. Pero sí. Claro, claro. Excelente, excelente. Entonces, cuéntanos un poquito cuál es tu experiencia con React y por qué crees que React es un buen framework en comparación con otros frameworks. Ok. Pues como comentaba yo, pues al inicio mi target no era el frontend, ¿no? Yo estaba como en back y a mí me gustaba bastante. Entonces, conforme surgió la necesidad de, hey, alguien quiere empezar a ver o a conocer de este otro mundo que existe por acá, pues me fui metiendo poco a poco, ¿no? Y empecé con React. React creo que es una, pues, eh, librería que está bastante fundamentada, eh, que pues tiene bastante soporte, que existe una gran comunidad que siempre la está manteniendo. Entonces, me parece que es una buena opción pues, para algún proyecto. Y pues así comencé, ¿no? Comencé con React y al principio era como que esta parte de que todo está como orientado a componentes y como medio, así como modular. Entonces se me hacía como muy interesante como esta nueva forma de abstracción y creo que es de los puntos que le dan ese win-win a React, ¿no? El momento de implementarlo en un proyecto. Claro, claro. Y con respecto a estabilidad cross-browser, ¿tiene alguna ventaja con respecto a otros frameworks? Pues la verdad no sabría, o sea, no tengo así como bien indagado al respecto, pero pues incluso como pues seguramente conoces, ¿no? De React salió, bueno, surgió como fue la semillita que también empezó a fundamentar lo que es React Native, ¿no? Entonces, eh, creo que a lo mejor si no llega digamos, si no llega a cumplir
las necesidades de los requerimientos, o sea, existen como alternativas basadas en esta librería para poder implementarse, poder usarse y poder consolidarla como, pues, a como uno quiera, ¿no? A como el proyecto lo necesite. Claro, sí. Yo tengo como una relación amor-odio con Porque, a ver. O sea, déjate cuento mis penas así. No, pero hablando en serio, es como que, mencionabas React Native, ¿no? Un poco como que la idea de React es, pues, tú haces los componentes, cada componente está como aislado, está fácil de probar, o sea, como que, pues, facilita el cross-browser compatibility porque pues, tú dices, pues, hablo con dame un botón y el botón sabrá, dependiendo qué navegador sea, trae sus synthetic events, lo que sea, pues, sí, te abstrae de esas cosas, ¿no? Y puedes como generar esas capas de abstracción. Entonces, suena interesante, ¿no? Entonces, una cosa que no me convence mucho es qué tan verbose es como que tienes que generar mucho código para que, no sé, haga algo. Sí. por naturaleza, ¿no? Entonces, esa parte como que no me convence, pero bueno, pues es por el beneficio, todo lo demás creo que es aceptable. Pero en el caso de React Native, digamos, está React Native y está esta otra Electron, ¿no? Que es también como Electron con React, que puedes hacer como aplicaciones de escritorio, de desktop usando React y usando Electron. Te simula, o sea, te da un navegador que está incrustado en una aplicación. React Native lo hace dándote una aplicación de un celular, y luego tú hablas con con componentes que son en realidad, pues, elementos nativos o no Así es. Del sistema operativo. Celular, ¿no? Sí. Y bueno, yo sé que tú tienes experiencia con los dos, ¿no? Más con la de escritorio, un poquito menos con la de React Native, pero pues conoces cómo funcionan las dos. Entonces, lo que a mí como que no me termina de cerrar en esos escenarios es como que le agregas capas de abstracción ineficientes, ¿no? Porque JavaScript no es tan eficiente. Y, por ejemplo, con las aplicaciones que hemos hecho de React Native, terminamos, por ejemplo, implementando en JavaScript lo que trae nativo el sistema operativo por, bueno, distintas razones, ¿no? Que exceden el objetivo de esta charla, ¿no? Pero bueno, si a los oyentes les interesa y tienen esas preguntas, podemos hacer luego un tema sobre eso. Sí, pues creo que es como también es parte precisamente de la evolución de los productos y de los proyectos, ¿no? Porque pues está, por ejemplo, el caso creo que de Airbnb, ¿no? En el que como que en su momento inició con React Native y llegó a un punto en el que creció tanto y era más complejo usar React Native para soportar ambas aplicaciones móviles que tener su propio equipo para desarrollarlo nativamente cada una, ¿no? Entonces, creo que pues es de acuerdo a cómo va evolucionando el proyecto y el producto y cómo pues cada proyecto tiene que tener su momento y decir, ok, creo que esta tecnología no nos funciona y tenemos que empezar a implementar esta otra, ¿no? Y empezar el camino hacia allá. Claro. Pero sí, como punto a favor, creo que pues React es como de las librerías más sencillas de aprender, a diferencia de otras que existen. Es una librería como tal, no es un framework completo, entonces creo que también y te permite hacer muchas cosas bien utilizadas. Sí entiendo la parte en la que puede llegar a ser como muy verbose, que igual también con sus pues con las nuevas versiones también como que intenta cambiar un poco esa parte, ¿no? Ahora, por ejemplo, con los functional components en lugar de los class components, pues es como mucho más muchas menos líneas de código y mucho más sencillo reutilizar y crear componentes, pero creo que, o sea, con React es una muy buena tecnología para, pues, sobre todo si alguien por ahí como que quiere empezar a indagar en este mundo, creo que es un buen lugar en donde empezar.
Claro, claro. O sea, si recomiendas a, a un junior que está empezando meterse con React, como para empezar a meterse en el mundo de pues del Sí, sí, frontend, ¿no? sí. Incluso un senior backend que apenas como que está queriendo empezar en la parte del front. Sí me toca de repente con compañeros, ¿no? Que, no sé, hay un meme que está como una armadura de esas medievales, ¿no? Y es como senior, backend, 5 años de experiencia acá. Y luego la flecha justo entra así como en la rendija de los ojos, así tratando de crear CSS. Entonces, o sea, como que, y me ha tocado, ¿no? Entonces de repente sí me da, pues no es de burlarse, ¿no? Al contrario, es de admirarse, ¿no? Pero sí, me causa curiosidad como de que, mira, o sea, así como, pues, yo podría pedir una opinión de, oye, ¿con qué backend, con qué tecnología me recomiendas empezar para el back, ¿no? Igual, al revés, ¿no? Claro, o sea, tecnología para empezar en el front recomiendas React. Sí. Sí, sí, sí. Y estoy de acuerdo contigo, o sea, entre la madurez de la herramienta, la cantidad de librerías, componentes que hay para usar con ella, pues sí, hay un mundo ahí para Sí, sí, sí. explorar. Sí, sí, sí. Este, sí, y estoy de acuerdo contigo. Es una, digamos, al final del día es una herramienta, ¿no? La puedes usar bien, la puedes usar mal, ¿no? Así es. Y va a haber de todo, ¿no? Sí, lo mío era más como filosófico y metafísico, no sé. Sí, 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 sí. Pero volviendo un poco a lo que tú decías, estoy de acuerdo que si estás haciendo un proyecto, un prototipo, una startup, creo que hoy la mejor herramienta para hacer en aplicación móvil es React Native. Capaz que no es la más eficiente, capaz que no es la más rápida, o sea, tendrá Sí. sus detallitos, pero tiene una comunidad de soporte muy Así es. grande. Tiene cualquier frontend te puede agarrar y meter código ahí. Digo, no cualquiera, pero es mucho más fácil el Sí. camino, ¿no? Que ponerte a aprender. ¿Cuál era? Swift para iOS, para Kotlin. Android creo que es Java. Sí. Entonces, si, si tú quieres meterte, pues es como lo mejor. Y después de ahí, pues como tú dices, ya Airbnb tendrá, no sé, cuántos ingenieros, ¿no? Que puede dedicar a hacer la aplicación nativa ya para cada aplicación. Pero si está, digamos, Ujú. un solo developer ahí picándole al código, bueno, no uno, pero un grupito pequeño, pues React Native termina siendo la Sí. mejor solución y React para web termina siendo también la mejor solución. Así es, sí. Sí, sí, completamente de acuerdo. Excelente. Pues muy chida la charla metafísica, ¿no? Sí. Eh, entonces, ahora vamos a pasar a una demo que nos va a hacer Andrea. Andrea nos va a mostrar cómo funciona el Infinite Scroll con Intersection Observer. Esta parte va a ser un poquito más técnica, así que pues los que no sean tan técnicos los invito a que nos sigan escuchando y pues pueden saltar esta parte. Va a ser como 15 minutos de demo y después vamos a hablar un poco más acerca de las conclusiones, ¿no? Y ahí ya vamos a ir un poco más a un plano terrenal, no técnico. O no. Excelente, entonces, Andrea, el suelo es tuyo, adelante con la demo. Muy bien. Pues, bueno, déjenme Si quieres empecemos por los términos, ¿no? ¿qué es qué es un Intersection Observer? Muy bien, sí. La demo va a ser un Infinite Scroll, que pues como su nombre lo dice, ¿no? Es como estos tipos de scrolls de Facebook, de Instagram, de Twitter, en los que pues tú puedes quedarte todo el día scrolleando y va a seguir apareciendo contenido y contenido y contenido. Entonces, pero lo importante o la tecnología que estamos usando o la API que estamos usando en este caso es precisamente esta que se llama Intersection Observer, ¿no? Intersection Observer es una API nativa del navegador
que nos permite, o sea, como su nombre lo dice, es un observador entre una intersección, ¿no? Yo siempre, bueno, siempre que de que lo conocí, pues la primera vez y ya después durante el camino en el que estuve escribiendo el blog, pues siempre me lo imaginé como un tipo, un cruce de calles, ¿no? Claro. Dos calles que están cruzándose y entonces hay un tránsito en la esquina de ese cruce que está observando los autos, ¿no? Los autos que están intersectando entre esas dos calles, ¿no? Entonces, es precisamente eso, de ahí viene el nombre y, pues bueno, es una API a la que tú le puedes pasar un callback. Es una API asíncrona, de hecho es una función asíncrona, a la que tú le pasas un callback que se va a ejecutar cuando hay algún cambio en esa intersección. Entonces está ahí el tránsito, el policía viendo si hay algún cambio entre esas dos calles, si pasa algún auto y tú puedes customizar tu configuración para que dependiendo de en qué parte o qué cambio estás buscando, lance y ejecute esta función, ¿no? Y pues bueno, precisamente este tipo de intersecciones nos permiten, están basadas, o bueno, sí, las basamos en la posición del usuario. ¿Sí? Nosotros implementando este Intersection Observer lo que podemos hacer es que dependiendo de la posición del usuario nosotros podemos hacer algo, ¿no? Ya sea que pues volvamos a cargar más contenido, si ya llegamos al final, por ejemplo, o por ejemplo lazy loading que llaman, que es como precisamente como no cargar todo el contenido de un cajón, sino que ir cargando conforme el usuario se vaya moviendo para arriba o para abajo, es solamente ir llamando lo que es necesario para que el usuario lo tenga visible y no lo demás, no lo que está como fuera de la pantalla del usuario, ¿no? ¿Qué más? Tipo, por ejemplo, es una tecnología que tengo entendido que Netflix usa, que es precisamente que tú vas scrolleando y te detienes de repente en un cuadrito y entonces detecta que está como en la vista del usuario y empieza a reproducir el tráiler, ¿no? De la serie, de la película, ajá. Sí, entonces... ¿Sabes cómo me imagino al muchacho que decías, al de tránsito? Sé que acá en México no lo usan, pero me lo imagino con sus guantes blancos, así, para no Sí. En México no conozco ningún tránsito que use guantes blancos, pero no sé por qué. Fue la imagen que vino a mi cabeza. Sí, es la imagen que yo... ¿Dónde habré sacado esos guantes blancos? Sin guantes, pero es justo esa la imagen que siempre tengo cuando empecé a conocer del tema. Claro. Sí. Y después el otro concepto que tú hablabas era de lo que está viendo el usuario, ¿no? No sé si se sigue llamando así, pero en algún momento se llamaba viewport. Sí. Que es como, digamos, si tú tuvieras una hoja y tuvieras un agujerito pequeñito por el cual ves la hoja. Así es. Entonces tú mueves la ventanita por la que ves, ¿no? Y el viewport representa esa ventanita que representa pues lo que, digamos, lo que el usuario está viendo por ejemplo, si tú abres el diario en un celular, pues tú ves un pedacito, ¿no? Y vas scrolleando y vas moviendo y te vas moviendo en un espacio, en un plano más grande, ¿no? Que creo que tiene como definido ya un tamaño, ¿no? Y con el infinite scrolling lo que tú estás haciendo es simulando como que es infinito ese plano. Sí, así es justo ese término. De hecho, vamos a ver en uno de los elementos importantes del Intersection Observer, el viewport. Pero va más allá de eso. Te permite, se le pueden agregar como las opciones, la configuración que tú requieras para que esa intersección si a lo mejor, bueno, normalmente se utiliza como en el viewport, ¿no? En el plano en el que el usuario es capaz de percibir el contenido. Pero también se puede
asociar, digamos, a ciertos elementos nada más, que a lo mejor nada más quiero que se dé dentro de este plano, ¿no? Del plano a lo mejor de la derecha o solamente en este pedacito. Incluso, no sé, me imagino, por ejemplo, esos tipos de páginas que muestran todavía un montón de anuncios, pues podrían por ahí utilizarlo, ¿no? Para que precisamente empiecen esas animaciones, cuando el usuario a lo mejor no lo está viendo por completo, pero cuando el usuario ya, dependiendo de la configuración que tú le metas, ¿no? Ya sea que a lo mejor ya haya entrado poquito en pantalla o muchito, etcétera, ¿no? Entonces sí, esto... Okay. Justo es eso, la API, además del callback, que es el que se va a ejecutar cuando se dé este cambio o esta intersección, se le tienen que asignar unas opciones, ¿no? Dos de las más importantes es un root, así lo llama, o que es como pues la raíz o el contenedor, que es justamente este elemento que tiene que ser... bueno, un poquito antes de esto, dos de los elementos, o sea, como comento, es como customizable, entonces para que se dé una intersección necesitamos dos elementos, ¿no? Y estos dos elementos, uno es el root y el otro es el target, ¿no? Yo, dentro del mismo ejemplo, yo lo pongo así: el root es como es precisamente la ciudad, es precisamente como estas dos calles, ¿no? Y el target va a ser el carro que va a pasar entre esas dos calles, ¿sí? Entonces, más o menos para ahí va. Igual ahorita vamos con el demo, a lo mejor es más sencillo de comprender, pero sí, entre las opciones que tenemos que darle a la API. O sea, lo que tú dices es que la intersección, o sea, tienes la intersección y le dices el carro, entonces cada vez que pase un carro, que dispara un callback. Exactamente. Así es como, o incluso, como una calle, es como nuestra root, nuestra raíz o nuestro contenedor, y entonces yo pongo a mi policía que va a ser el observador, ¿no? Entonces yo le digo, cuando tú veas aquí en esta línea que pase un auto, tú me vas a decir, ejecuta esto, ¿no? Y entonces cuando ese target elemento, que en este caso es nuestro carrito, pasa justo donde nosotros pusimos nuestro observador, nuestro policía, nos da aviso de que ya pasó. Claro, y justo cuando pasa se le prende la radio porque eso es lo que triggerea el código. Sí. Como el video de Netflix, ¿sí? Está manejando el muchacho. ¿Qué pasó? ¿Por qué subió la radio? Es zona de fantasmas. Claro, sí. Y entonces ya sabemos de las películas de terror, cuando se prende la radio, todo es culpa del intersección. Exactamente, estamos en un plano nosotros, en el que ahí los creadores son en realidad los programadores que están detrás de nuestro mundo creando el universo, ¿no? Claro. Ya, con esa imagen me arruinaste todas las películas de miedo. Pero sí, entonces, pues nuestro observador o Intersection Observer, nosotros lo vamos a suscribir precisamente le vamos a decir, observa este target, ¿no? Que va a ser, en nuestro ejemplo es el carro, ¿no? Vamos a decirle, observa este target, y le vamos a pasar un set de opciones en el que le vamos a decir quién va a ser nuestro root o contenedor, o el que nosotros vamos a usar para precisamente ser capaz de encuadrar esta intersección. Y este root puede ser desde el documento, el doc, puede ser un elemento, tiene que ser un elemento padre o ancestro al target, o sea, puede ser uno más arriba del target, pero puede ser un elemento, o por default, si uno lo deja como nulo, toma el viewport, que es justo esta parte en donde nuestro contenedor, donde generalmente o por default vamos a checar o vamos a estar observando esta intersección, es en el viewport del usuario, ¿no? En la parte visible del usuario. Claro. Entonces se le puede configurar que sea otro elemento o el documento, o puede ser el viewport.
Y así como está el root, también se le puede agregar un root margin, que es nada más como para incrementar o reducir precisamente este contenedor del contenedor, como este root. Y un threshold, que lo que va a hacer es, ese threshold es un porcentaje que nosotros le ponemos, puede ser un porcentaje o un array de porcentajes que va a ser, son, digamos, esas líneas, son esos policías, o son esas líneas de aquí quiero que me avises, aquí quiero que me avises, aquí quiero que me avises. O sea, yo puedo poner, por ejemplo, un threshold de el 50%, entonces cuando el carro, en nuestro ejemplo, la 50 abarque, o sea, su 50% del carro abarque esa línea que nosotros marcamos, es cuando va a triggerear ese callback, nos va a decir, ya pasó. Es como ese de cuando el policía pregunta, ¿no? Pero ¿cuándo me dices que ya pasó? ¿Cuando apenas va entrando, digamos, va tocando esta línea blanca, o cuando ya va a la mitad, o cuando ya terminó? Entonces nosotros podemos configurar ese porcentaje, o incluso darle un array de porcentajes si queremos que cada que el carro pase un 25% del mismo en esa línea, nos esté como como lanzando este callback, ¿no? Esta función. Claro, claro. O sea que con eso podrías, por ejemplo, decir que cuando digamos, el carro, o por ejemplo, si fuera un anuncio, entre al 100%, que ahí nos lo de play. Sí, porque a lo mejor él puede que vaya entrando al viewport, por ejemplo, un anuncio, que vaya entrando al viewport, pero el 10%, o sea, todavía al usuario no va a poder, como con lo de Netflix, ¿no? Ese pedacito de ventanita que se ve no va a ser útil para el usuario. No va exactamente, a saber nada, entonces claro. Ahí es como que dicen, bueno, cuando ya esté en el 100%, cuando ya vaya a la mitad, ahora sí ya velo haciendo, ¿no? Entonces sí, es precisamente eso. Y pues creo que es como, esos son los conceptos básicos que hacen funcionar esta parte del Intersection Observer. Y pues bueno, ¿puedo compartir pantalla? Creo Sí. que sí. Sí. Tengo entendido que sí. Es la primera vez que lo vamos a hacer. Va que va. Así que vamos bueno, ahora Andrea está compartiendo pantalla. Nos va a hacer una demo del Intersection Observer. Les vamos a dejar en las notas del episodio. Les vamos a dejar un enlace al blog post para que ahí puedan leer. Todo lo que vamos a estar demostrando va a estar ahí. Bueno, creo. O si falta algo, pues lo agregamos. Entonces va a estar ahí, y pues vamos a tratar de explicarlo para aquellos oyentes que nos están escuchando, para que nos puedan seguir el ritmo, y después, que en todo caso, ya después de manejar, si nos están escuchando manejando, o cuando tengan oportunidad, que puedan entrar al blog post, y ahí van a tener todo el código para poder verlo en más detalle, ¿va? Así es. Excelente. Ahora sí, Andrea, adelante. Pues bueno, habiendo como más o menos dado la idea de los conceptos del Intersection Observer, pues es nativa del navegador, entonces no tenemos que, o sea, no es una librería, ni tenemos que importar nada, ni agregar nada, podemos llamarla directamente. Y pues aquí es lo que les comentaba, que por ejemplo nosotros mandamos llamar al Intersection Observer con un callback y un set de opciones, y luego este nuevo Intersection Observer que creamos lo vamos a poner a observar ese target element, ¿no? Ese elemento target, o nuestro carrito, o nuestro anuncio, nuestro thumbnail, dependiendo. Claro. El target element puede ser un elemento o una colección de elementos, ¿verdad? No, tiene que ser un elemento. Uno en específico. Ajá. Un elemento. Sí, así es. Y pues Perfecto. bueno. Como yo llegué a conocer esta API, fue que precisamente a mí se me dio la tarea de, teníamos una especie de chat, ¿no? Estábamos trabajando desarrollando un chat,
Y pues como saben, en los chats pues no se cargan todos los mensajes al 100%, ¿no? Entonces solamente se cargan los más recientes, y conforme el usuario va scrolleando, pues nosotros tenemos que ir, digamos, observando qué tan arriba o qué tanto ha llegado ese usuario, para nosotros ya empezar a mandar digamos, a fetchear nuevos mensajes, ¿no? Y irlos poniendo y listando, y así hasta que se le acaben los mensajes. Entonces, cuando me dieron esa tarea, yo no conocía de Intersection Observer, y pues yo al principio fue de, ay, no, me va a tocar investigar por alguna librería, por algún paquete que no sea pesado, pero que sea confiable, pero que pueda hacerlo esto. O incluso empecé yo a divagar de que no, pues está quizá algunos no sé si es como conocido, Get Bounding Client Rect, algo así, que es una función de JavaScript que la puedes mandar llamar en un elemento y te va a dar como todos los ejes de diferentes posiciones de ese elemento. Por ejemplo, si es un rectángulo, digamos, los 4 ejes del rectángulo, dependiendo del documento o del viewport, etc. Entonces, con eso, un developer puede hacer cálculos de en qué posición está un elemento, ¿no? Entonces, investigando, pues, luego encontré esta API, ¿no? Que con estas dos, estas simples callback options y target element, es suficiente para nosotros para poder implementar un sinfín de features o de cosas de este estilo, ¿no? Entonces lo que claro, a mí se me hizo, o sea, como que me explotó la cabeza y dije, ¿cómo que es tan sencillo como esto? Y dije, voy a hacer un handler, no lo voy a, precisamente lo que hablábamos, ¿no? De React, ¿no? Lo mejor es como crear componentes lo más abstractos posibles para poder reutilizarlos, ¿no? Entonces yo quise generar como este handler en el que pues nosotros nada más le pasamos cierta configuración y automáticamente va a meter la funcionalidad del API, del Intersection Observer, ¿no? Entonces sí, cuando montas este componente genera el observador. Exactamente, le agrega como esta función, lo inicializa y agrega esta como funcionalidad, y uno nada más le pasa como las propiedades para customizarlo, que en este caso pues es, por ejemplo, el root, el target y nuestro callback, ¿no? Entre otras opciones, claro, ¿no? De configuración. Pero sí, entonces en este caso yo, por ejemplo, aquí lo que hago es que creo este componente que es un render props component, o sea, no está rendereando un elemento, sino que está regresando le está agregando ciertos props a lo que sea que yo esté metiendo dentro de este componente implementado. Claro. Para los que no conocen React, ¿qué son los props? Ok. Los props yo siempre lo asocio con precisamente propiedades, ¿no? Que se le dan a un componente, o sea, desde fuera se les dan a este componente. No es estado del componente, no son propiedades que están dentro del componente, sino que son asignadas desde afuera, ya sea que estén manejadas en algún componente más arriba o que estén manejadas en algún store. Pero los props son precisamente este tipo de valores que pues el componente necesita para su instancia, por así decirlo. Claro. Así como una función requiere parámetros, un componente de React tiene los props que los requiere que se los manden de afuera para hacer lo que necesita. Exactamente. Hacer. Sí, y aquí este componente recibe prácticamente lo que recibe es las opciones, que es las que les comentaba, que pueden ser pues root margin, threshold, porque esas pues ya sí depende de dónde lo voy a implementar yo, son los valores que yo quiero meterle aquí, ¿no? Que quiero agregar, o los que me quiero suscribir, por así decirlo. Y nuestro callback, ¿no? Cuando el observador me diga, hey, está pasando una intersección, ¿qué es lo que yo quiero que
que se ejecute, ¿no? Entonces, con esto yo lo que hago es que prácticamente estoy creando referencias para root y target, que ya una vez que yo implemente esto, mi componente, yo tengo acceso a este root y a este target, que ya están linkeados a mi intersection observer, y entonces yo nada más puedo agregar estas referencias a los elementos que yo quiero que sean el root y el target, donde sea que lo implemento. Entonces, O sea, tú necesitas, en este componente, tú necesitas que te pasemos un root, que te pasemos un target, y con eso puedes montar el observer al momento en que se renderice ajá, el componente. sí y no. No estoy, no necesito que me pasen este root y este target, sino que yo los estoy creando aquí en este componente. Yo los estoy como creando dentro de la instancia del componente y como referencias, de forma que las referencias, para los que no han trabajado con o que tienen conocimiento de React, son precisamente este tipo de objetos que guardan un estado actual. Se usa mucho, sobre todo con elementos, ¿no? Si tú le agregas una referencia a tu componente, tú tienes acceso a ese elemento, sea un div, sea un IMG tag, cualquiera, el elemento al que tú le agregues esta referencia, tú puedes acceder al elemento a través de esta referencia que estás guardando, y en realidad la referencia nada más está apuntando a este elemento. Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí es que Okay. es que yo los estoy creando y los estoy adjuntando como parte de mi componente. Estoy creando estas referencias que después yo les voy a pasar, donde yo implemente este componente, este root y target van a estar disponibles. Y entonces yo puedo tomar root y ahora sí metérselo al elemento que yo quiero que sea mi root, o metérselo al elemento que yo quiero que sea mi target. Aquí, en lugar de que el usuario me proporcione esas referencias desde afuera, o sea, como props, yo las estoy creando porque aparte yo las necesito ya para crear mi intersection observer. O sea que tú no necesitas que te pase ni el root ni el target, solamente lo que tú necesitas que te pases es el objeto, bueno, lo que tú llamas children en los props, sí, ¿verdad? Esto se implementa como un componente que acepta hijos. Y entonces, por ejemplo, si yo dentro, o sea, yo implemento esto, igual lo vamos a ver más abajo, ¿no? Yo implemento mi intersection handler y adentro le meto un div. Ahora ese div va a seguir ahí rendereado, pero ese div tiene acceso a este root y a este target que yo creé ya dentro de mi intersection observer. Y entonces yo desde ahí, desde donde lo implemento, puedo tomarlos y yo puedo asignárselos a quien yo quiera. Así tipo, pues este div va a ser mi target, entonces tomo el target y se lo agrego al elemento. Sí, yo aquí lo único que necesito es, pues, o sea, sí, los hijos, que pues son los que vamos a meter, bueno, donde vamos a necesitar este root y este target, pero lo que sí me pasa el como props es este callback, que yo lo nombro como onIntersection, y el set de opciones, ¿no? Como, o sea, por default, aquí por ejemplo, yo primero no puedo inicializar mi observer si todavía no tengo target. Para los que no están generalizados con React, lo que hace React es que primero hace un primer render, ¿no? Hace un primer render de todos los elementos por encimita antes de que incluso los muestre al usuario, y entonces ya que hace como un primer árbol de elementos, ejecuta este component did mount, que, o sea, que ya se montó, ahora sí lo monta, ¿no? Y entonces una vez montado ya está el elemento y ya tenemos acceso a ese elemento, que es este target que yo, o sea, como developer, cuando lo implemente yo debería meter un target, pero esto pues nada más es una validación, ¿no? En el caso en el que no
esté usando ese target, pues no puedo continuar con mi inicialización. Puedes batir el error. Sí, es nada más como pues precisamente para evitar errores, ¿no? Pero si ya ya le asigné este target a un elemento, pues entonces yo ya puedo empezar con mis opciones por default. Si se fijan, yo checo, así como el target es forzoso, ¿no? El target, yo tengo que seleccionar un elemento que yo voy a decir, ese va a ser mi target, ese va a ser mi carro al que va a intersectar, ¿no? Ese va a ser mi elemento que va a subir hasta cierto punto y quiero que pase algo alrededor de él, ¿no? Pero el root, como mencionamos, es opcional. Tú lo puedes agregar dependiendo de que si quieres que sea otro elemento o que si quieres que sea el documento, o podemos setearlo como nulo y entonces va a tomar por default el viewport. Exactamente, entonces aquí lo que hago es nada más una validación de que si el usuario, bueno, el desarrollador sí está usando este root, úsalo, ¿no? Ya sea que sea otro elemento, ya sea que sea el documento, pero si no, pues déjalo como nulo para que entonces tome el viewport. Yo por default pues estoy haciendo esta validación. Así también por default estoy seteando un margen de 10%, que les comentaba, el margen es nada más para, digamos, agrandar o reducir este mismo contenedor, este mismo viewport, por así decir, sí, elemento, ¿no? Y el threshold, que lo estoy seteando a 1, o sea, que hasta que todo mi target esté al 100% dentro de mi contenedor, es cuando yo quiero que se mande llamar el callback. Yo estoy seteando estas opciones por default, pero igual las estoy sobreescribiendo con lo que sea que pues yo le esté mandando ya explícitamente a este componente. Es la magia de, ¿cómo es? La magia de JavaScript y lo frustrante, ¿no? Esos 3 puntitos que están ahí, dice options, abre un objeto, pone opciones, 3 puntitos y pum, le pasa otro objeto para mergear. Exactamente. Sí, un merge de objetos. Sí, ese operador me costó bastante entenderlo, ¿no? Sí, de repente sí te llega a confundir. Pero sí, entonces ya con esto yo defino mis opciones, ¿no? Que pueden ser estas por default o lo que sea que me traiga el usuario. O bueno, el developer, ¿no? Que está implementando o está usando este handler. Y ya con esas opciones, yo ya puedo crear un intersection observer. Si se fijan, aquí yo lo creo, y le agrego mis opciones y agrego el callback, que en realidad es nada más, estoy mandando llamar lo que sea que sea mi prop de una intersection, ¿no? Lo que sea que sea esa función que yo le esté metiendo al componente. Entonces, con esto yo ya puedo tener mi observer y lo puedo, ahora sí, digamos, suscribir o sí, como darle la tarea de observar el target, ¿no? Entonces, claro, esto es como la implementación del observer así como abstraído. Y pues bueno, si se fijan también aquí algo que se me pasó comentarle, que nada más por encimita, el handle, el callback, los parámetros que va a traer el callback van a ser un array de entradas, que cada entrada es uno de estos cambios que el observer ha visto, por así decirlo, que ha detectado, y pues el mismo observer, ¿no? Nosotros generalmente nada más, pues como está guardando cada uno de estos cambios en la intersección, pues en realidad cuando se ejecuta el callback normalmente necesitamos la primera, ¿no? Es un array de entradas, pero en realidad pues el último cambio por el cual se mandó ejecutar mi callback es por el primerito, ¿no? El que está como en la posición 0 de mi array. Entonces esto igual lo vamos a ver más adelante, pero yo puedo tomar la primera de mis entradas, que va a ser justo ese cambio o ese cambio que se detectó en la intersección, y yo lo puedo tomar, ese entry string
una serie también de propiedades que nos permiten conocer más acerca de este cambio, de qué pasó, ¿no? Qué es lo que hubo en la intersección. O sea, te puede dar propiedades como dirección, Ajá, posiciones. qué tan avanzado exacto. está. Incluso creo que te da hasta el tiempo, ¿no? Así como algo así, de intersección. Claro. Buenísimo. Sí, está como, no sé, se ve un medio acá difícil, ¿no? A lo mejor, como entenderle, pero es bastante sencillo, porque pues yo nada más necesité crear este handler, y pues aquí es lo que ya les comentaba, ¿no? Por ejemplo, de lo que les comentaba de que cada entrada es un cambio detectado en la intersección, y cada una de esas entradas tiene diferentes propiedades, ¿no? que puedes utilizar para saber más acerca de ese cambio, de esa intersección, ¿no? Como el Bounding Client Rect, Intersection Radio, Target, Time, Route Bounds. Pero el más importante, o el que yo considero que es más importante, y es el que usamos precisamente en ese ejemplo, es que nos está diciendo, se está intersectando. O sea, es como esa variable que nos va a decir si sí se está intersectando en este momento o no cuando se ejecuta mi callback, ¿no? Entonces, pues sí. Aquí es donde yo ya lo... Interesante. Aquí es donde yo ya lo implemento, ¿no? Como les contaba, pues por fines del demo o del ejemplo, pues un infinite scroll, ¿no? Y entonces lo que yo creo es que yo aquí pues ya puedo mandar llamar mi Intersection Observer Handler. Puedo customizarlo metiéndole las opciones que yo quiero. Por ejemplo, si recuerdan, por default tenemos un threshold de 1, o sea que hasta que todo el elemento esté al 100% dentro del contenedor, se manda llamar el callback. Pero yo lo estoy reescribiendo a que sea el 0.5, o hasta con que detecte que la mitad del elemento ha entrado dentro del contenedor, que me haga, pues Con eso ya te sirve para lo que necesitas. Exactamente. Y también recordarles que, como comentábamos, puede ser incluso un array de porcentajes. O sea, si yo quiero que cada 25% se triggeríe mi callback, yo puedo aquí poner un array de 0.25, 0.5, 0.75 y 1. Entonces, claro. Como para... Y no se pelean entre ellos, ¿no? No, o sea, O sea, ¿O a qué te refieres? Los callbacks, digamos, no se pelean entre ellos. O sea, eso ya te lo maneja el observer directamente. Exactamente, el observer va a ejecutar este callback en cada una de estos porcentajes, y entonces para eso es que son, digamos, nos sirven las propiedades que nos regresa el callback, ¿no? Para nosotros saber si es la que se está ejecutando en el 50% o en el 75%, ¿no? Entonces ahí no hay conflicto, claro. Es como, nos permite precisamente conocer cuál de estas líneas que yo marqué en mi carretera es la que están cruzando el auto, ¿no? Por ejemplo. Y pues este observer, si se fijan, pues como comentábamos, es un render prop components. Entonces yo a lo que sea mi children o mis hijos o los elementos anidados dentro de este componente, yo les puedo pasar los props que yo estoy regresando en el Intersection Observer Handler, que si recuerdan era el target y el root. En este caso, como yo quiero que mi root sea nulo, o sea que sea el viewport, no lo estoy usando, no necesito asignárselo a algún elemento, entonces simplemente no lo estoy usando. Lo que sí necesito, pues es definir cuál va a ser mi target. Y entonces aquí yo accedo a este target, a esta referencia, que es la que está usando el observer, y se la asigno a este componente que va a tener un spinner. ¿Por qué? Porque en mi lista, pongamos que mi lista va, o sea, yo puedo scrollear hacia abajo y van a ir saliendo más items, como cositas o contenido más de abajo para arriba, ¿no? Y entonces cuando se me acaben, yo voy a poner
¿qué es lo que estoy haciendo, no? Yo tengo una serie de items, ¿no? Que estoy desplegando como en mi lista. Y entonces cuando se acaben, va a entrar un spinner. Y este spinner, o sea, que trae la referencia, va a triggerear mi callback. Y entonces va a agregar más, por ejemplo, va a agregar más items a mi lista y entonces va a volver a empujar al spinner hacia abajo otra vez. Sí, es como un trick. Ajá. O sea, tu target es el spinner, Exactamente. básicamente. Cuando el spinner aparece, dices, oh, es momento de buscar más mensajes, exactamente, pues. más mensajes o más anuncios o más videos, etcétera, ¿no? Entonces sí, justo el spinner Claro. yo lo convierto en mi target porque pues va a ser lo último que se va a renderar y precisamente por eso yo cambié el threshold a 0.5, ¿no? Yo no necesito que esté completamente en pantalla para que empiece Yo en mi callback lo que voy a hacer va a ser precisamente fetchear o cargar más elementos, ¿no? Entonces, yo quiero que en cuanto el usuario detecte el spinner, empiece la llamada para cargar más elementos. Yo no necesito, como a lo mejor en el ejemplo de los videos, yo no necesito que esté al 100% en la vista del usuario para que empiece la animación, sino que tan pronto como el usuario tenga acceso a este spinner, yo ya quiero empezar a cargar más objetos, sobre todo porque son llamadas asíncronas, ¿no? Entonces puede tardar más tiempo de lo de una acción de aquí del código, ¿no? Entonces por eso mi threshold yo lo reducí a 0.5, ¿no? Con que la mitad de mi spinner esté desplegado, o sea, en cuanto la mitad marque o entre a la vista del usuario, ya, ejecuto el callback que yo envié como el intersection aquí, que es yo dentro de mi Infinite Scroll creé este handler observer, que pues aquí es donde no podemos mandar llamar una llamada, ¿no? O sea, tener un Axios request, empezar la animación, si ese es el caso, el sinfín de cosas, ¿no? Ahí es cuando vas a pedir más datos, Sí, más datos de esta intersección. Más mensajitos. Sí. Y aquí es donde es lo que les comentaba, ¿no? De que este callback nos va a regresar una serie de entradas, una lista de entradas, y cada entrada representa un cambio en esa intersección, ¿no? Pasadas. Pero la que nos interesa pues es la más reciente, ¿no? Es la que acaba de triggerear mi callback. Entonces yo voy a tomar la primera de estas entradas y voy a checar, ¿está intersectando? Porque esta misma, está intersectando, y entonces si esto me regresa un true, pues entonces aquí es donde yo ya cargo más mensajes. Claro, porque yo al principio pensé que lo ibas a disparar por cada vez que un mensajito aparecía en la pantalla. Pero está interesante el twist que hiciste para hacerlo del Exacto. spinner. Eso está... Sí. Está interesante. Sí, porque Sí. al principio incluso cuando lo comencé a desarrollar yo decía, es que tengo que crear un elemento extra. Yo decía, o sea, el spinner siempre se mostraba precisamente como para fines de feedback, ¿no? Para el usuario, de que, espérate, estamos cargando más, ¿no? El spinner igual iba a estar ahí. Pero en un momento yo comencé a divagar si necesitaba tipo un contenedor o un componente extra escondido ahí nada más para que fuera ese target que me dijera, ya se acabaron. O incluso empecé a tratar de ver si podía meter o podía acceder a este último ítem y agregárselo. Pero... O sea, ir como agregando el observer al último ítem, pero luego más tienes items. que quitárselo. Claro. Y ya perdiste el último porque ya no es el último, ahora lo tienes que andar iterando. Exactamente, entonces... Sí, no, el spinner está mejor porque pues es un solo observer y lo mantienes por todo el ciclo de vida Así es. del chat. Exactamente, pues. Sí, y justo fue eso, o sea, y creo que va a depender también esto es un ejemplo, ¿no? Y va a depender de las implementaciones de cada quien. Por ejemplo, Claro. Esto mismo me tocó luego después aplicarlo, lo estamos aplicando aquí como cuando el scroll es como hacia abajo, o sea que va apareciendo más contenido abajo, pero en mensajes generalmente vamos hacia arriba, generalmente scrolleamos de arriba para abajo para que aparezcan más mensajes arriba.
Entonces, Claro. en este caso era como bien peculiar porque una vez que tenía más items o más mensajes, se agregaban, pero generalmente se agregaban hacia abajo. Entonces el spinner seguía en pantalla y entonces no me detectaba como ese nuevo cambio porque el spinner no había cambiado, seguía en la intersección. Entonces ahí tuve que aplicar. Claro, seguía presente. Ahí tuve que aplicar por ahí un truquillo para, para cambiar precisamente eso. Pero sí, o sea, aquí creo que me pareció bastante razonable que pues mi último target, no importa si tenga 10 items o tenga 100, y si voy a seguir cargando, pues precisamente va a ser mi spinner y yo puedo tomarlo de referencia como el target, ¿no? En cuanto entre en pantalla, significa que necesito volver a cargar más items o más mensajes. Entonces, pues sí, lo usé. Interesante. Sí. Este, el, el, la onda por la que preguntas is intersecting es porque este observer te puede disparar cuando el spinner entra y cuando Exactamente, sale, sí. ¿verdad? Viste como yo también soy Hackerman. Chan, chan, chan. Sí, exactamente. Ajá, entonces, pues aquí ya fue como, para el demo, pues fue lo más que lo abstraje, ¿no? Eh, Aquí pues ya, una vez dentro de mi demo, del ejercicio, pues aquí es donde yo ya mando llamar lo que sea, o mi animación, o mi nuevo request, etcétera, ¿no? Y pues, Claro, claro. ¿Y cómo haces? Digo, capaz que me estoy adelantando, ¿no? Pero ¿cómo haces en esa llamada para agregar más ítems y que se vayan al fondo? Por eso estás mandando como parámetro ítems. ¿Los pones al final del array? sí, sí, sí. Aquí mi Infinite Scroll está recibiendo ya los items. Y yo fuera del Infinite Scroll yo ya tengo, o sea, esto fue como precisamente como para nada más ejemplos del blog post, pero pues implementándolo fuera de mi scroll, de mi Infinite Scroll, yo estoy manejando estos items, ¿no? Yo estoy controlándolos, ya sea que yo los tengo en un estado y tengo además paginación, por así decirlo. Entonces yo ya tengo el control de la página y los items. Entonces aquí le puedo pasar otra vez otro callback, ¿no? De que sea como el fetch more items, ¿no? Entonces y es lo que use yo aquí, ¿no? Y ese fetch more items lo que va a hacer es que va, dependiendo de mi página, va a cargar la siguiente y va a cargar la siguiente y siempre voy a recibir estos items actualizados. Y sí, es precisamente justo lo que vamos a ver en el demo. Pero sí, esto ya va como manejo de estado y manejo de ya como específicamente para este ejemplo, ¿no? Pero sí, o sea, yo idealmente, o en mi ejemplo, en mi demo lo vamos a ver, pues va a ser, yo estoy cargando más items y entonces esos items se están pasando a este scroll list y pues los está agregando, ¿no? Aquí. Interesante, Sí. interesante. Así es. Y pues bueno, ya creo que con esto ya podemos pasar al demo. Nada más como pro. Sí, como pro tip o dato extra. Es que pues es una API nativa de navegador, pero además es bastante compatible. O sea, es compatible hasta con versiones de Edge desde la 15 y Safari desde la 12. Y es compatible casi con todos los navegadores excepto Internet Explorer, ¿no? Pero si se fijan, no es un tipo de... Hay otros, o existen otras APIs que son más comunes o más conocidas y que no tienen tanta compatibilidad como lo es Intersection Observer. Pero el truco es que en caso de que sea necesario que sí esté disponible para las versiones más recientes de Internet Explorer, hay un polyfill que se puede agregar. En este caso nada más puede agregarse el paquete como @intersection observer y entonces podemos acceder aquí, o sea, ya esto es como
extra, ¿no? O sea, en caso de que tú requieras esa compatibilidad, pues entonces puedes agregar este paquete o esa librería, la puedes importar y entonces lo único que cambia es que en el handler de la Intersection Observer que creamos, donde inicializamos nuestro Intersection Observer, vamos a revisar, vamos a hacer una condición nada más, vamos a checar si el Intersection Observer es compatible con nuestro navegador o está disponible en Windows, por ejemplo, como aquí lo hacemos. Si no lo está, vamos a usar el polyfill, nada más mandándolo llamar así, o sea, ya lo importamos aquí, se inicializa igual que un Intersection Observer nativo. Y si sí está disponible en el navegador, pues entonces lo usamos directamente. Y ya. Claro, el polyfill lo que hace es un pedacito de código JavaScript que reemplaza este feature nativo para aquellos navegadores, aquellos pobres navegadores que no tengan esa funcionalidad. Exactamente. Sí. Que no les alcanzó el dinero para... Que igual también ya se supone que... O sea, entiendo y agregué esta parte precisamente porque yo sí lo requería, ¿no? Yo cuando pues llegué a este handler, lo primero que busqué fue como de que, a ver, compatibilidad, que creo que es lo que la mayoría hacemos, ¿no? Cuando vamos a implementar algo, una API que no conocemos o nueva o bastante peculiar, lo primero que hacemos es buscamos o checamos la compatibilidad, ¿no? Y fue lo que hice y pues encontré este polyfill que agrega precisamente esta funcionalidad que no está en Internet Explorer, ¿no? Que igual ya va de salida. Entonces, Sí. Lo que pasa es que te piden... Pues, sí, requerimientos. Que puedas dar soporte a esos... Y como que tener que andar probando en todos los navegadores y todo, la verdad que es bastante tedioso. Toma bastante tiempo, o sea, muy tedioso y mucho tiempo. Sí. Entonces yo lo que puedo decir es que usar polyfill no es sexy. Sí, no. Pero bueno. Pero bueno, pues es mejor. Yo me acuerdo que tenía case, o sea, por versión. Tenía un case que era como de 4 o 5 opciones, ¿no? Porque tenía 5.5, 5.0, ¿no? Que pues, no, ¿cuál era? Había otro. Estaba, capaz que tú no lo conoces, el navegador Netscape. Sí lo ubico. No me tocó, pero sí lo ubico. Era fue la competencia de Explorer. Internet Explorer y después creo que ya lo dieron de baja en algún momento. Luego salió Mozilla Firefox, que fue como el revival de Netscape. Vaya, eso no me lo sabía. Y Netscape fue el que lanzó ECMAScript, la primera versión. Wow. O sea, el que hizo como la estandarización, pues. Wow. Sí, pues bueno, igual, sí, o sea, no está cool, pero lo agregué como un extra tipo de que, mira, si lo necesitas, no te preocupes, aquí está este polyfill. Pero sí. Pues, o sea, es una solución que pues se necesita, ¿no? Porque igual... Lo chido del polyfill es que te da una interfaz que es exactamente igual que usar el observer. Entonces tu código, digamos, tienes la confianza de que tu código va a funcionar. Así es. Sí, precisamente. ¿Y eso? Sí. Eso sí. Sí, eso la verdad que está chido, porque te da como mucha confianza, ¿no? De que tú construyes un feature, pues, me faltó la compatibilidad, le pones el polyfill y pues si ya has probado el polyfill con otro, o sea, este mismo polyfill con otra cosa, pues sabes que va a andar, ¿no? Y es una línea de código y exacto. Ya, ¿no? Y dices, pues, amigos QA, ahí les mando el feature que les aseguro que va a andar al 100. Después falla por otra cosa, ¿no? Pero en esa parte no va a fallar. Sí. Justo eso. Sí. Y pues bueno, ya ahora sí, pasando a lo bueno del demo, ¿no? Mi idea era, ya tenía como ciertas elementos aquí seteados y ya nada más copiar y pegar las partes del código. Pero pues aquí ya lo tengo también como listo, todo ya junto. Y pues bueno, por ejemplo, yo aquí voy a recargar, yo estoy usando esta
hay un JSON Placeholder, una página, no sé si se utiliza mucho en ejercicios y cosas del tipo, que precisamente te regalas como data moqueada, ¿no? Entonces tú haces el request y te va a regresar de cierto tipo de datos. En mi caso, yo estoy implementando ahora este Infinite Scroll como para... Quise ponerlo como una lista de blog posts precisamente, que pues siguen cargando, ¿no? Y pues, por ejemplo, si se dan cuenta aquí, pues yo tengo los estoy... este data moqueada me regresa 100 de un jalón, pero lo que estoy haciendo yo es que estoy tomando, o sea, estoy mandando llamar la misma, estoy haciendo el mismo request, pero en cada request estoy tomando pedazos de 10 para simular la paginación. Andar scrolleando de 100, sí, pues. sí. Entonces, sí. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo... para eso también, como spinner estoy agregando un label nada más, de acabas de llegar al final. Yo esperaba ver no alcancé a agregar las dependencias necesarias para el spinner, que supone que sí están, pero... Con música de elevador, así. ¿No? Sí, estás así esperando. Exacto, pero sí, pero no, ahí les fallé. Sí, pero para la demo sirve, pues. Exactamente, de hecho les voy a poner aquí rapidísimo, nada más una clase, y la voy a hacer como grandecita para que sea más fácil para apreciar. Que se vea... Ajá. Buenísimo. Vamos a ponerle un height de unos 60 píxeles y un background de un grisecito. Entonces, pues yo aquí... Para los que están viendo el video de YouTube, que puedan ver. Exactamente. Entonces, bueno, un primer demo, se fijan, tengo aquí mi lista, voy a tener nada más, estoy fetcheando o simulando que estoy cargando de 10 en 10, entonces voy a llegar a mi 10, voy a bajar despacito para que alcancen a ver, y acabo el you've reached the end. Llego a la mitad, bueno, no se alcanzó a ver por ahí, pero ya me está cargando automáticamente los otros elementos, ¿no? Pareciera que no... Tienes que ser rápido con la vista para verlo, pero ahí Exacto. está. Entonces aparece el spinner y luego carga los datos y te los muestra. Exacto. Vamos a agregarle nada más para que el texto también esté a la mitad. Para que sea un cartelito sexy. Sí. Entonces, pues aquí, por ejemplo, ¿cómo metí? Bueno, aquí implementé, prácticamente se copié y pegué lo que teníamos en el ejemplo del blog post, ¿no? El text, blog post. Del handler. Creo aquí mi infinite scroll list, que lo que estoy haciendo es que, si se fijan, está mucho más grande de lo que pues tengo de realidad en el blog post, ¿no? De hecho, a ver, vamos a quitar estos ejemplos. Y pues bueno, tengo aquí que fue más o menos lo mismo que yo mostré en el blog post, con la diferencia de que pues yo aquí estoy guardando mi serie de items, ¿no? La inicializo, aparece también pues, creo un estado items, que pues es un empty, inicialmente es un empty array. Tengo este loading que es para fines, ahorita vamos a explicar un poquito más al respecto, pero es precisamente para, digamos que, vamos a ponerlo así, hay un problema con este approach en el que, ¿qué pasa si yo llego a la mitad de mi spinner, ¿no? Como yo lo configuré, y se lanza mi callback, ¿no? Y entonces empieza a hacer el request para cargar nuevos elementos, pero mientras los carga, digamos que es una llamada así súper grande, ¿no? Que me va a tardar 3 minutos, y en lo que está cargando yo puedo volver a subir y puedo volver a bajar, y eso entonces hace que mi spinner vuelva a entrar, claro.
Y entonces, como el spinner ya lanzó una llamada, va a lanzar una segunda de lo mismo. Entonces yo agrego este loading precisamente es como un flag de que, ya lo estoy cargando. Entonces, si el callback, cuando yo lo ejecuto, cuando yo vuelvo, o sea, cuando el spinner vuelve a entrar, si por algo el usuario está jugando con la página y vuelve a subir y vuelve a bajar y se vuelve a ejecutar este callback, no solamente checo si está intersectando, sino que checo si ya se está cargando ese siguiente conjunto de items, ¿no? Claro, porque el detalle ahí es que vas a tener más y más ítems y eso va a generar pues un problema. Así es. Todo esto es culpa de los usuarios. Sí. No hay que jugar con eso. Sí. Y ahí está uno, ¿no? Que vaya a subir y le baja. Sí. Y entonces yo loading... Sí, entonces esa bandera te permite evitar que lo corras más de una vez. Exactamente. Claro. Porque el callback es más rápido que la llamada al servidor. Sí, pues las llamadas, pues generalmente las llamadas a servidor pues son llamadas asíncronas, ¿no? Que pueden tomar súper rápido, como en este caso, que vemos que luego se cargan los elementos, como pueden tomar, no quiero decir minutos, pero sí pueden tomar segundos, y es mucho incluso. Entonces, Sí. Igual no puedes, o sea, no debería tu código de frontend depender de la velocidad. Exactamente. Tu código frontend debería ser, digamos, a prueba de bomba de todas las situaciones. Así es. Entonces, sí, esto le agregué como un flag precisamente para proteger esto. Y luego pues también tengo seteé, digamos, unas páginas, ¿no? En las que yo voy a ir hasta 10 páginas, voy a cargar, por así decirlo. Y entonces también igual, si ya son más de 10 páginas, yo ya no voy a seguir cargando items. Claro. Incluso si ya Claro, ahí le vas a decir, vuelva a refrescar o haga otra cosa. Sí. Que esto ya no es un infinite scroll, ¿no? Pero para fines de la demo... Sí, pero para fines de la demo te sirve. Exactamente. Sí. porque tú tienes 100 datos. Exacto. Nada más, 100 registros. Sí. Por eso, o sea, no puedes hacer infinite scrolling por limitación del sí, JSON. E igual es muy raro, pues, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que eran mensajes, o sea, sí, depende de qué usuario, ¿no? Yo puedo tener destinatarios con los que hablé un montón y de plano me tomé días seguir scrolleando hacia abajo, y puedo tener usuarios que es la vecina que acabo de agregar a mi WhatsApp y nada más tengo un hola con ella, ¿no? Entonces, precisamente pues aquí se puede agregar también cierto tipo de validación de que si ya no, o sea, si ya no hay más páginas, si ya no hay nada más que cargar, si cualquier X o Y, yo puedo agregar la validación para que ya no se ejecute ese callback. Más bien el callback se va a ejecutar de que lo notó el de intersection, pero ya no va a ejecutar el callback que yo le pasé, ¿no? De carga más items, ¿no? Y aquí mismo también se puede agregar por ejemplo, si yo estoy desplegando un spinner, pues si yo ya llegué al final, ya no quiero mostrar este spinner. Entonces, aquí es donde yo puedo quitarlo, ¿no? Yo puedo, ya llegué a la página 10, ya no hay más, pues ya quito ese spinner, ¿no? Ya no quiero mostrarlo. Y entonces, pues... Interesante. Sí, entonces esto ya nada más... Me acuerdo de haber visto... Ajá. No. Adelante. No, te iba a decir que me acuerdo de haber visto un infinite scrolling que lo que hacía era... O sea, una vez que tú, pues, scrolleabas, llegaba un punto en que te decía, pues, pícale, ¿no? O sea, como que te invitaba a, pues ya no te voy a dar más datos, ¿no? Entonces le picabas y entonces cargaba las siguientes páginas. Sí, ¿no? Sí. Incluso, bueno, a mí me ha tocado en Facebook de esas veces que no sé, así un fin de semana que te vas al rancho y no tienes nada más que hacer más que estar en Facebook, y ya al día siguiente ya viste, ya no hay más contenido de plano y ya viste todo lo que pudiste haber visto, y Facebook te dice, te estamos cargando más contenido, pero es lo mismo que ya viste, o sea, como que te dice, no hay nuevo, es el mismo, como que lo empieza a repetir. Claro. Sí. Claro. Pero yo quería ver cuál era el siguiente, la siguiente novedad de ahí. Sí. Entonces, pues esto ya fue como
esa parte extra que decía que no estaba dentro del ejemplo del blog, pues precisamente porque ya esto es como específico para cada caso, ¿no? Yo en este caso pues necesitaba este estado para poder manejar o tener control de esta lista de items, y lo que hago es que cuando mi scroll list es montada por primera vez, pues hago una primera llamada de items, load items, si se fijan, prende mi bandera para que no se vuelva a ejecutar si vuelve a entrar el spinner otra vez, y hace la carga de items, incrementa la página, agrega los items que me regresa mi request, los agrega a la lista que ya tengo, nada más los mergea, los va agregando, los va incrementando, y pues hace una validación, ¿no? De que si ya llegué a la página 10 ya no aumente, ¿no? Y entonces cuando termine de hacer todo esto, claro, en el que yo ya pushé los nuevos items a la lista actual, ya prende la bandera a falso de que está cargando, para que ahora sí, si el usuario vuelve a bajar y a llegar al spinner, otra vez vuelva a mandarse llamar, o sea, vuelva a entrar que este es mi callback, ¿no? Vuelva a ejecutarse este callback que está haciendo precisamente eso, ¿no? Está volviendo a cargar los items, la siguiente página de items. Buenísimo. Sí. Y pues es eso, o sea, si se fijan, pues aquí igual, de nuevo, super rápido. Ay, bueno, vamos a reiniciarlo. Entonces yo aquí tengo... Entonces cuando, digo, un detalle ahí que capaz que lo mencionaste o capaz que no, pero recién lo acabo de ver. Cuando refrescas, está vacío. Exacto. Aparece el spinner y dice, oh, debo traer datos. O sea que si el spinner aparece, o sea, no tiene que entrar. Si aparece al cargar la página, también te lo considera como que entró. Sí. Y se dispara. Sí, exacto. Y aquí depende, es parte como ya es de cada quien como ver, dependiendo a lo que requiere, cómo acomodarlo, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, yo por lo mismo no estoy en mis items, no los estoy inicializando, no tengo unos items iniciales, sino que al momento de que se monta mi scroll list, lo mando llamar la primera página de items. Y entonces lo que pasa es que como el flag igual prende como igual se prende el flag para evitar problemas con el spinner, aunque me apareció por un momento en pantalla, no va a pasar nada, o sea, no va a haber conflicto de llamadas porque el flag está prendido. Que ahora se puede hacer, o sea, si a lo mejor uno dice, es que yo no, la primera vez no quiero que aparezca un spinner, entonces lo que hago pues entonces es que yo ya tengo o inicializo esa primera página desde antes de que yo incluso tenga mi scroll list, para que precisamente cuando yo renderé esto por primera vez, ya tenga items y el spinner no sea visible al usuario todavía, sino que al momento de que baje eventualmente ya entre y pues ya empiece ahora sí la primera intersección. O sea, que lo escondas cuando carga la primera vez. Uh-huh. Sí, por ejemplo, en el caso en el que yo lo usé para los mensajes, justo ese componente que tiene como, que es el que implementa mi scroll list, no se renderea sino hasta que hay mensajes. Hasta que está la primera vez, digamos, la primera página de mensajes. Entonces el spinner no va a estar ahí porque el spinner yo lo estoy agregando dentro del scroll list. Entonces... Claro, eso no está en el código de la demo, eso lo estás contando. Ajá, ya de caso de uso. De exacto. otro código. Uh-huh. Sí, claro. Sí, entonces... Claro. Sí, porque queda extraño de spinner, contenido. Ajá. ¿Qué pasó? Uh-huh. Que depende del caso de uso, ¿no? De cada quien, porque igual... Ya es más una cuestión de usabilidad. Exactamente, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Y pues entonces aquí, digamos, pues apareció el spinner por un momento, no triggerió una llamada no triggerió el callback porque tenía mi flag prendido, sino que se cargó la primera página por el mounted
por la primera llamada que estoy haciendo cuando el scroll list se monta por primera vez. Y entonces, si yo llego a la 10, se fijan, o sea, incluso yo voy a bajar muy despacito y vamos a ver que mi scroll no se va a achicar de que hay más items, sino hasta que entre a la mitad, o sea, no se va... Es como las, Por ejemplo, aquí ya entré tantito, pero no he llegado a la mitad. Pero no llegó a la Entonces mitad. no. Claro. ¿Sabes a qué me hace acordar? Es como intrigante como las carreras de canicas. Así de que bien Sí, poquito, ¿qué va a pasar despacito, con el scroll? ¿Qué va a pasar para con no el pasarme, pero no tan poquito para no estar tan lejos, ¿no? scroll? Sí, así que no se pase. Exacto, justo así. Entonces, aquí no he llegado a la mitad. En cuanto yo entre a la mitad del componente, ¡pam! O sea, a cargar más items, ¿no? Sí, ahí se disparó. Claro. Si yo, por ejemplo, voy a pues cargarlo súper rápido para que entre al 100% completo, luego se ejecuta, ¿no? Y esto pues yo lo puedo cambiar igual en mi lista de opciones, ¿no? Yo puedo hacer aquí que hasta que esté o sea, que esté completito, que cargue. Entonces, por ejemplo, yo aquí ya con más libertad, no tengo tanto miedo, va a entrar a la mitad y yo, ¡ay, se me pasó! Upsis. Ups. Pero sí, o sea, va 19. Para los que nos escuchan, estamos ahí jugando con el bordecito del scroller y de repente se le movió un cachitito, un píxel Y ya. valió Exacto. maíz. Entonces, estoy entrando, llego a la mitad, no pasa nada porque no estoy al 100% todavía. Entro completamente y ahora sí lo carga. Buenísimo. Entonces sí. Y pues es parte de eso, ¿no? O sea, así como puedo customizar ese threshold, yo puedo agregar que a lo mejor yo no quiero que mi contenedor sea el viewport, sino que sea, no sé, un elemento, por así decirlo, que tenemos. Me imagino, por ejemplo, que precisamente lo que hace o lo que puede hacer Netflix es que encapsula una parte, no toda la pantalla, sino una parte de la pantalla, por ejemplo, a lo mejor nada más esta parte de aquí que es como lo más visible al usuario, ¿no? Entonces, en ese caso, a lo mejor ellos crean como un componente invisible, pero que está ahí, que es el contenedor o es la calle que va a funcionar, sobre la cual vamos a observar la intersección, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo aquí setear algún tipo de rectángulo encima de todos estos, posicionado como en medio, para que cuando justo entre un blog post en medio empiece, digamos, a la animación de cada blog post, ¿no? Y entonces en ese caso, como no es el viewport, Claro. pues yo puedo agregar aquí, dentro de, acuérdense que acá, aquí tenía acceso, Al root, tenía ¿verdad? acceso como al root, y entonces yo podría asignarle este root al elemento que yo quiero que sea ese contenedor, ¿no? Que la única condición... Sí, o sea, en una función, si tú puedes requerir dos parámetros en JavaScript, el primero lo pides o lo defines y el segundo es opcional. Entonces, el root lo está pasando como segundo parámetro opcional y entonces del otro lado dice, pues es nulo, está indefinido, entonces pues ya no lo usa. Sí, y si yo lo necesito, pues tengo acceso a él, entonces puedo usarlo para asignarlo Claro. a mi componente, que la única condición que requiere el root es que sea un elemento padre del target, o sea, no puede ser un elemento que está dentro del target, ¿no? ¿Cómo vas a hacer intersección de algo? Por ejemplo, el ejemplo del carro, ¿no? O sea, si tu elemento es la persona... No puedes tener el tránsito arriba Exactamente, de tu carro, ¿no? o sea, no puedo checar una intersección de un elemento que ya está en el target, ¿no? Entonces, tiene que ser un ancestro, Claro. Que es la única condición para que sea el root. Pero sí, entonces yo tengo acceso a esto y yo puedo customizarlo dependiendo de mis necesidades, lo que está muy cool. Y me imagino el root lo tienes que dejar fijo, o bueno, sería recomendable dejarlo fijo en la pantalla, ¿no? ¿Cómo? Fijo en cuanto a que sea... Fijo con respecto al viewport. Sí, creo que igual depende de usabilidad, ¿no? ¿Quién sabe para qué? O sea, no me imagino un caso de uso en el que no sea fijo, pero tampoco quiero subestimarlo.
puede que exista, no. Sí, supongo que todo es posible, Exacto. ¿no? Pero No se me ocurre, como pero que ajá. creo que no lo requiere, pero me imagino que tendría más sentido que esté fijo, ¿no? Sí, Como tú dices, que por ejemplo en Netflix solamente una porción de la pantalla es la que se anima, exacto. es la que se Ujú. mueve. Sí, entonces, pues sí, o sea, no imagino, me imagino que se podría hacer que a lo mejor un scroll dentro de un scroll, o sea, como algo así. Es la única forma en la que me imagino, pero pues quién sabe. Y sí, creo que generalmente pues es un elemento fijo, incluso por eso por default es el viewport, ¿no? Porque creo que la mayoría de los casos de Gen- uso Generalmente es lo que ajá, es lo tienes. que se necesita. Sí, ¿sabes qué otro ejemplo se me ocurría del root? Cuando tienes un flex o cuando tienes cuando cambias el ancho de la pantalla, que haya overlap de Sí, elementos sí, justo. y que ahí quieras hacer algo al respecto, no sé, Sí, 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 pues, destruir al otro ajá, o elemento. incluso por así decirlo, a lo mejor, eh, no sé, a lo mejor yo aquí tengo, o sea, yo en realidad lo tengo dividido en dos secciones y a lo mejor eh, solamente quiero que mi root sea como la primera sección, no la de abajo, entonces eh, igual, o sea, como que dependiendo de la posición de esa primera sección, o sea, por así decirlo, de aquí para arriba, dependiendo de la posición, que sea lo que ejecute, ¿no? No sé, puede ser tan... Y es lo que, como que lo que se me hizo como súper chido y a la vez raro de esto es que con simplemente tres elementos, o sea, como con dos elementos, con un target y un root, y con una serie de configuraciones importantes como el threshold y el callback, es suficiente para tener, o sea, para usarlo de diferentes maneras, ¿no? Un infinite scroll, lazy loading, animaciones, etcétera. Entonces y es pues es no solo eso, es como es una API nativa del navegador, o sea, no es una librería que pues alguien más creó y que es muy usada, pero que a lo mejor todavía depende, ¿no? De de qué tal en algún punto ya no hay soporte o cuánto va a pesar o etcétera, ¿no? Entonces, eh, es como lo que se me hizo súper interesante de esto, es que pues es muy customizable, es muy fácil de Claro. usar y lo que se me hace raro es que, bueno, a mí se me hizo muy raro que en ese punto yo no hubiera escuchado antes de esta API. Entonces sí fue como que, o sea, no, para cosas pues que son bastante comunes en el mundo digital, ¿no? Como los scrollies, ¿no? Que haya herramientas de este tipo que nos faciliten mucho la tarea, tanto a los developers como al usuario, pues se me hizo como que súper fantástico, ¿no? Claro, claro, sí. Y otra ventaja de que sea nativo es que pues estamos usando los navegadores estos que tienen un montón de funciones que podemos, digamos, podemos usar más funciones de las que trae, que va trayendo más y más funciones que las podemos usar, que son eficientes, que son confiables, estables, a diferencia de, pues, cargar una librería que, no sé, lo que sea que ocupe, pues es una Sí, carga es una adicional dependencia más. a tu código. Es una dependencia más, puede fallar, sí, más cosas que no sabes, Ujú. ¿no? Entonces, qué chido y qué innovador el uso que le estás dando a esta funcionalidad, la verdad se me hace muy chido. Eh, me encanta cómo explicas con analogías, está muy bueno, porque ayudan a visualizar algo que de otra manera es difícil de ver. Sí, 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 sí. Y bueno, pues también invito a los oyentes, a los que nos han estado escuchando toda esta explicación, bueno, a mí se me ha hecho muy interesante, ¿no? Pero si les interesa que Andrea venga a explicarnos algún otro tema, avísennos por mensajitos y la volvemos a invitar, este, que nos explique algunas otras cosas, o si quieren que hable un poco más de React, por ejemplo. Este, Digo, tocamos muchos conceptos básicos de React o tratamos de sí. explicarlo para las personas que no lo conocen, pero pues
podríamos estar horas acá hablando de eso, Sí, ¿no? claro. Entonces, si quieren que hablemos de eso, pues podemos organizarlo. O si quieren que haga una demo con algún root. Con algún root diferente al de... Un root otros diferente al usos de Newport. del Intersection Observer, exacto. Sí, ahí desafíos aceptados, ¿no? Está interesante, porque no es... Por demanda popular. Exacto. Claro. Sí. Ahí la vamos a poner un aprieto, Andrea, de buscar cómo puedo implementar el root. Un root dinámico. Un root dinámico, claro, ahí está. No, hombre, pero sí. Pues podemos hacerlo. Va que va, sí, me parece muy bien. Excelente. ¿Algo más que mencionar del código? Para pasar a la parte del cierre. No, creo que pues es todo y pues aquí está el blog post. Por si quieren más a detalle la explicación de cada uno de estos componentes y implementaciones, pues se pueden dar una vuelta por ahí. Sí, ahí está. Vamos a poner el blog post en las notas del episodio y aparte vamos a a poner el Twitter de Andrea. Si le quieren hacer preguntas también pueden contactarla. Adelante. Y si quieren que vuelva otra vez aquí al podcast, que nos dé una intro de también o algún otro tema, pues podemos organizarlo. Sí, te animas. Claro, la agendamos. Si lo pide el público. Sí. Claro, sí. Si la gente lo pide, la traemos. Sí. Y si no la pide, también. Yay. Yay, sí. Excelente. Entonces, yo tengo 2 preguntas más para el cierre. Una es, ¿dónde podemos aprender más sobre el tema de React y el tema de funciones nativas del navegador? Creo que voy a responder primero la segunda, de funciones nativas navegador. Pues existen las páginas así de cajón de Mozilla Firefox, ¿no? De W3 Schools, ese tipo de páginas que son precisamente documentación de las APIs que ya tiene el navegador y que te listan, a veces unas en más detalle, a veces otras un poco más cortas, pero te listan todo este tipo de APIs y sus propiedades y su forma de implementarse, su compatibilidad, que es algo pues muy importante, ¿no? Entonces, como que siempre estar por ahí, de repente sí, yo me doy mis 5 minutos de entrar así, a lo mejor elegir un tema o entrar por una pregunta que a lo mejor ya conozco, pero de ahí te va empezando a sacar como listas de links de cosas asociadas, ¿no? Entonces, creo que como juguetear con ese tipo de páginas es bastante interesante. Y en cuanto a React, pues a mí me han servido mucho los cursos cursos. Sé que a muchos les sirve más de repente a lo mejor libros o lectura o ejercicios. A mí me sirve un poco, bueno, como yo aprendí React y me considero que es una muy buena forma de aprender React, es combinando cursos precisamente de estos de React, ya sea versiones anteriores, las versiones más recientes o React avanzado, que traigan como ejercicios para que pues no nada más sea teoría, sino que se vaya practicando, y sobre todo pues la documentación de React también que está disponible en internet, ¿no? Es sobre todo ahora, pues yo aprendí antes de los hooks, entonces hacer ese paso o brinco de una versión que usa componentes de clase a ahora una versión que pues se enfoca más o trata de motivar a que se usen más los componentes funcionales y hooks. Sí, me sirvió bastante la documentación de React, ¿no? Está bastante sólida, trae incluso su lista de como topics más hardcore,
Entonces ahí te pone como una listita pues a lo mejor si ya viste lo básico, puedes ver esto, ¿no? Entonces a mí se me hace como muy padre. Y pues blog posts, ¿no? Blog posts de cómo la gente o cómo otros developers están implementando esas tecnologías en sus implementaciones, en su código, en su día a día. Claro, excelente. ¿Y qué recomendaciones les das a otros developers que están empezando, que son más junior? ¿Qué recomendaciones les das para que pues mejoren su nivel y para que puedan construir estas cosas chidas que están construyendo? Sí, claro. Creo que algo importante es observar a los demás o a los de arriba, ¿no? Ver qué es lo que hacen, cómo lo están haciendo, cómo implementan sus conocimientos, y tratar de no tomarlos como una verdad, sino, ok, él que tiene más experiencia que yo lo está haciendo así, creo que es lo correcto, pero vamos a cuestionarlo, ¿no? O sea, vamos a ver qué pasa, o sea, ¿por qué no quedarse con el que, como lo está haciendo así, seguramente así tiene que ser, y tomarlo y ya, no preguntarle, ¿por qué lo estás haciendo de esta forma? ¿Cuál es la razón de que esto lo estás implementando así? ¿O me puedes explicar? O así. Entonces, como ver su punto de vista, por qué toman ciertas decisiones. De repente yo me doy cuenta que como desarrolladora, el problema no es si yo sé algo o no sé algo, sino que de todo lo que sé, o sea, al momento de implementar algo, yo detecto que se puede implementar de muchas formas. Y entonces el problema es cuál de estas formas es la más adecuada a mis necesidades, ¿no? A lo que yo requiero, cuál es la más eficiente. Entonces, de repente es como, creo que obviamente estudiar y todo eso, pero vivir ese conocimiento en lo práctico, en observar a los demás y en desarrollar y aprender de otros, es lo que te va subiendo de nivel, creo yo, mucho más rápido. Claro. Sí. Claro. Excelente, pues ahí escucharon las sabias palabras de Andrea. Si les interesa escuchar más o recibir más recomendaciones, podemos volverle a invitar. La verdad que pues ha sido un gusto poder platicar contigo, Andrea. Sí, igualmente. Nos extendimos un ratote, pero creo que valió la pena. Sí. Espero que nos hayan podido seguir los que nos están escuchando, que nos hayan podido seguir. Si no, ahí está el blog post donde van a poder ver en más detalle. Y vamos a poder encontrar a Andrea, igual ahí lo vamos a poner en las notas del episodio. La vamos a poder encontrar en Twitter como Andrea-Olarte B de Víctor. Como Vector, ¿no? El malo de Incredible, no. ¿Sí? ¿Es Despicable Me? Despicable Me. No me acuerdo del nombre. Soy Vector con B. Tengo, ¿cómo era? Magnitud y sentido. Mi nuevo mantra de la vida. Entonces, así la van a poder encontrar. Andrea-Olarte B corta. Uh-huh. ¿Cómo se dice en México? V, ¿verdad? V. Sí. Tenemos ahí un tema con la B porque yo le digo B corta. Adela le dice V. Y entonces Dexter dice, ¿cómo se llama? Dexter es mi hijo, ¿no? Y uno le dice de una manera, otro le dice de la otra, y él dice, pues díganme, ¿cómo, no? B de vaca. Perfecto. B de vaca, ahí está. Claro, eso es mejor. Sí. Excelente, Andrea. Un gusto tenerte aquí como invitada y pues poder charlar estos temas. Y cuando quieras eres bienvenida de nuevo. Si escribes otro blog post o si quieres hablar de otro tema. No, pues muchas gracias por invitarme.